Catalina Arana. Welcome to today's episode of Cafecito Time con Cata. Bienvenidos a todos nuestros amigos al podcast de Cafecito con Cata. Mi nombre es Catalina Arana. Yo crecí en Chihuahua, México. I grew up in Chihuahua, Mexico. I came to Portales, New Mexico when I was 12 years old. Vine a Portales, Nuevo México cuando tenía 12 años y he estado aquí desde entonces, and I've been here ever since then. Um, for this episode, I'm just going to be telling you a little bit of how are we in this spot, in this place right now. How did my life lead to this stage of that I'm in right now? So I am currently a graduate student here at Eastern New Mexico University. Ya casi acabamos, gracias a Dios, mi maestría en mayo. So I'm almost done. May will hopefully be my last semester. Este podcast es porque lo voy a hacer por una clase, pero si me gusta, pues podemos seguir o vamos a ver cómo nos sentimos. De este, so you might wonder, how did you get to this spot, like that you're getting your master's right now? Porque pues yo crecí allá en México y en la escuela pues no éramos muchos de la escuela, ¿verdad? Y allá es muy común que pues no se termine la carrera o que sí se termine o diferentes ocasiones, ¿verdad? Pues cuando llegamos aquí yo estuve en inglés porque no sabía nada de inglés cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Así que pues estuve en clases bilingües y después de 2 años mi maestro, el Coach T, so if you're watching this, I hope you are, hi, pues tuvo una junta con mis papás y mis papás le dijeron, él les dijo, quiere que su hija continúe en escuela en clases bilingües o que ella se vaya al inglés solamente. Y mi papá y mi mamá, pues como siempre han querido lo mejor para mí, decidieron que le preguntaron al maestro, le dijeron, pues, ¿cuál cree usted que es la mejor opción? Y él les dijo, la verdad yo pienso que inglés va a ser difícil al principio, pero ella lo puede hacer. Así que pues me empujaron y aquí andamos, gracias a Dios. Terminé la prepa, la high school y luego agarré mi licenciatura, así que ya tengo mi licenciatura en español con énfasis en educación bilingüe e inglés como segundo lenguaje. So, ahora voy a decirlo tantito en inglés. So, you might wonder, how did I get here? I grew up in Mexico, so a lot of people don't usually finish their careers over there because they either have to start working or help around the family or the ranch or whatever. So when I was 12 years old, we came here, and I was 2 years in bilingual education. And then after the second year, my teacher had a meeting with my parents and asked them, do you want your child to continue going with bilingual education, or do you want her to go just into English? So keep in mind, I didn't know any English when I got here. I always make the reference that I feel like cattle because we have all these dairies around the area, and I just felt like cattle. Like I was just a follower, and I didn't like that. Like I was just so unaware of everything that was happening. So my parents asked the teacher. They were like, "Well, what do you think is the best?" And my teacher told them, "I think she'll be okay in English. Like, of course she'll struggle, but it will push her." And I mean, it did because I'm here now. So I finished high school. I got my bachelor's in Spanish with a double minor in English as a second language and bilingual education, and now I'm getting my master's. So, I just wanted to. My master's. I don't know if I've mentioned this, but my master's is in communications. Mi maestría es en comunicaciones. Y a pesar de que siempre se escucha el phrase, oh, communication is key. You always hear that term. Communication is key. Communication is key. But is it really though? I feel like it's more of comprehension and understanding
people, so comprehending them really. So this is why um, I got into podcasts a lot lately, and because I want to better myself and I want to grow and comprehend other people better, so understand them better. La razón por la que decidí hacer este podcast es porque pues últimamente he estado tratando de aprender más de mí misma y mejorarme y pues siempre, o sea, siempre hay espacio para mejorarse uno mismo. Así que decidí hacerlo para pues para que sepan un poquito más de mí y que aprendan de otras personas, que por decir, gracias a Dios yo he tenido muchas oportunidades de trabajar con gente de todo el mundo, o sea, tenemos estudiantes internacionales de todos lados, así que he tenido la oportunidad y solamente quiero pues compartir un poquito de mí, de mi vida y de las experiencias y bendiciones que he tenido con el paso del tiempo. So, you might be wondering why the name Cafecito Time con Cata. So, as you can tell, I'm very Spanglish. So, I speak English and Spanish all the time. Like, really, I think in Spanish, like my ABCs and my number, I think them in Spanish. Cata is, so my name is Catalina, but people, like my friends and so on, the people that know me, they call me Cata. That's what they might. I'm named after my mom, so her name is Catalina as well, and people call her Cata. And people from Mexico and my family call me Catita. So I didn't want to name it Cafecito Time con Catita because that's very like personal to me, and I feel like a very small circle of people actually call me Catita. Um, so Cata is just more like what everyone calls me, and I'm kind of known for. Um, so my colors, as you can tell on my pages, are pinkish because Barbie vibes. También, o sea, el color rosita, como pueden ver en mis páginas, es mi segundo color favorito y representa a la mujer en la que me estoy convirtiendo, o sea, que es gentil, ella es amable, trata bien a sí misma. O sea, básicamente, she's in her best soft girl era. Y como pueden ver, ¿cómo puede ser cafecito time? How can it be cafecito time without coffee? So, Cuauhtémoc, Chihuahua, aquí andan representando. Um, También, o sea, en el podcast voy a enseñarles un poquito de mi cultura, por eso quería hacer cafecito, porque en mi familia cuando nos juntamos, pues después de que comíamos o X cosas se queda la familia y que vamos a echarnos un cafecito. Y ay, pues sí, ahí se echó un cafecito con pan o X cosa con galletas y pues está platicando, más bien estamos chismeando, ¿verdad? Pero este pues lo vamos a hacer poquito más para aprender de otras personas, de otras culturas y así. So you might be wondering why cafecito time. So in my culture and in my family, more specifically, after we eat dinner, like all the families together, and we eat dinner, we usually have like a second round, I guess you could say, and we drink either coffee or tea. So they're always like, "Oh, let's have a little coffee." So we do have coffee, and we talk about anything and everything. Um, so that's why I decided to do it, name it that, so that way y'all get an insight of my culture and my family traditions, and I can share it with you. Um, También lo quería hacer en español e inglés porque pues muchas veces como por decir, yo voy mucho a México, ¿verdad? Así que hablo muy bien, gracias a Dios, el español. Yo pienso que hablo muy bien, ¿verdad? Si le preguntan a mi papá va a decir que lo hablo muy mal, pero bueno, de cuando yo voy a México dicen, oh no, estás gringa o es pocha, o escuchas todos estos términos que pues la verdad no pienso que necesariamente son. Y cuando venimos aquí a Estados Unidos, oh no, es mexicana, o sea, como que estamos en nuestro tercer, es como un tercer planeta que no somos completamente de México ni completamente de Estados Unidos, sino que somos parte de las dos culturas que nos hace como personas. So, the podcast is in Spanish and English because, like, I travel a lot to Mexico. So when I travel over there, they always call me like, "Oh no, she's a gringa," like she's from the U.S. or whatever.
But whenever I come here to the US, they're like, oh no, she's just a Mexican girl. Like, so you really, it's kind of like a safe place, like that third world, I guess, where it's you're combined, you know, and it's the beauty of it, and embracing it. So that's just kind of how we're gonna go about it on the podcast. We'll be speaking English some episodes, Spanish some episodes, and Spanglish some of them too. So I'm gonna tell you a little bit more of how I grew up. Les voy a contar poquito de cómo crecí. Yo crecí en un rancho ahí en México y pues, o sea, hay ciertas cosas que no tenemos las mismas oportunidades de la gente de la ciudad. Por decir, en el rancho cuando yo estoy allá casi no había señal y cuando yo estaba creciendo pues no había señal para nada. Gracias a Dios ahora tenemos wifi. Así que pues sí puedo usar el teléfono. Pero en veces se va la luz y pues no hay señal. Así que estamos más en contacto con la naturaleza. So where I grew up, it's a little small town that you don't have any service, like you don't have signal. So as I was growing up, I was very in touch with nature because there was no signal. So the term iPad kid didn't really apply to me because I was making mud cakes and going through puddles with my bike and just having fun. Um, so my parents asked me, "What's a podcast?" Mis papás me preguntaron, "¿Qué es ese podcast?" And it was so hard for me to tell them, like to explain it to them. I guess I was like, huh, because you often hear the term saying that you speak rancho Spanish, which is not very academic Spanish, where you do use the right terminology, but you know what they're talking about. You just kind of say it the way you grew up with. So, muchas de las veces escuchan que, o sea, no, jugamos de que hablamos español como de rancho. Y es cierto, porque en veces me preguntan cosas académicas y yo como que sé cómo decirlo en español, pero de mi rancho no como español académico. Así que mis papás me preguntaron, ¿qué es un podcast? Y yo como que, ay, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Bueno, les dije, es como un YouTube video, pero que se pueden escuchar en Spotify o cosas así después de un rato. Y me dicen, oh, ok, como una estación de radio, pero que puedes ver el video. Le digo, sí, así, exactamente. So when I was trying to explain to my parents what a podcast was, I was like, so it's like kind of like a YouTube video, but like that you can listen to in other platforms. And they're like, oh, okay, kind of like a radio station, but that you can see. And I was like, yes, exactly. So just kind of a little background. Now my rancho Spanish is not as bad. I do know some academic Spanish. Mi español se está mejorando, ya sé más terminología académica, no solamente como crecí en el rancho. De pues la trayectoria que quiero para el podcast es a ver, voy a hacer 5 capítulos y vamos a tener a invitados, pero pues si me gusta y tengo tiempo porque también trabajo aquí en la universidad y pues dormir, tratar de dormir, alimentarse bien, hacer ejercicio, hacer tareas, el trabajo, mantener vida social es poquito difícil, así que vamos a ver si seguimos haciéndolo o solamente vamos a hacer estos 5 capítulos a ver si me gusta, si no me gusta, a ver si tengo tiempo. Si les gusta a ustedes, déjenme saber. Um, Solamente quiero compartirles que he tenido muchas bendiciones de conocer a gente hermosa, o sea, súper genial. Y solamente quiero compartirles con ustedes las diferentes personas que he tenido el placer de conocerlas. So this podcast is going to be 5 episodes, but if we decide that we like it, and I speak we as in me and you guys. So if we decide that we like it, we can continue, or we'll see. But it's kind of hard, since I do work here and I'm going to school. Try to sleep my 8 hours, eat healthy, exercise, and maintain a social life is very difficult, but we will see. So those 5 episodes will be there for sure. Um, También esta plataforma la quiero usar para
mis papás siempre me dijeron que tengo que hablar para las personas que no tienen las mismas oportunidades y que están en la misma situación que yo. O sea, being an advocate for others. My parents always taught me to be an advocate for others because they might not have the same opportunities that I have, and I can speak up. They might not be able to speak up for different reasons. So mis papás siempre me enseñaron eso. So that will be another reason why I decided to start this podcast. Si quieren ver a alguien en específico, déjenme saber en los comentarios o mándenme un mensajito. If you guys want to know of if you want to hear like a specific topic, please let me know, or message me or comment or whatever. Y muchas gracias por su apoyo. Las redes están yendo amazing, así que muchas, ahora sí casi me escucho como Selena, ¿no? Que estoy muy excited. Así que muchas gracias. Sigan brillando, amigos, y nos vemos la próxima. Keep shining.